Hola traders, bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión les traigo un nuevo patrón de vela al canal. ¿Cuál es este patrón? El doji. El doji suele ser un patrón muy confuso y a la vez muy útil para nuestras operativas. Es el doji, les voy a explicar cada una de sus fases, cómo son, cómo se compone, en qué contexto usarlo y qué no. Y también les voy a dar un tip sobre ese patrón que a mí me ha servido mucho a mejorar en mi rentabilidad. ¿Ok? Primero, nos dice una vela doji? Bueno, una vela doji nos puede estar indicando confusión, indecisión. Este patrón de velas nos muestra que hay indecisión en el precio y donde puede haber una continuidad, una reversión o pausa o traslapamiento. Eso es lo que nos puede decir una vela doji. ¿Qué tipo de doji existen? El doji se puede dar de muchas maneras, ¿ok? Pero los comunes y como más se puede identificar son estos: doji libélula y doji lapia. Es lo mismo, sino que pues uno es alcista y el otro es bajista. Doji neutral, donde el precio siguió en el mismo punto, no subió al alza ni a la baja, sino que simplemente donde abrió el precio, cerró el precio durante la vela maestra. También tenemos el doji clásico. Ese, el normal, se puede dar de muchas formas. El tamaño del cuerpo puede ser así o puede ser algo así, ¿sí me entienden? Alcista o bajista. Ese es el doji clásico, yo le digo doji clásico. Y los otros es que, por ejemplo, a veces tenemos velas grandísimas como esta, ¿ya? Tenemos velas como esas y tienen demasiada mecha en la parte superior e inferior. Eso es un doji grande, ¿sí? Sino que a veces, como lo vemos tan grande, decimos, pero ¿eso qué es? Es un doji, hace parte de la familia de los doji. Entonces, ya sabiendo eso, los tipos de dojis que podemos encontrar en el mercado, ¿cómo se usa un doji? Bueno, un doji, ¿qué nos dice? En este caso del doji libélula, nos dice que el precio abrió en este punto, intentó subir, encontró vendedores acá y rechazó y nos dejó un mini movimiento bajista. Igualmente en el doji lapia dice que el precio abrió aquí en ese punto, intentó bajar, encontró compradores acá en este punto y terminó rechazando y nos dejó un doji lapia. El doji neutral es simplemente el precio abrió, osciló entre arriba, abajo y rechazó en ambas partes y quedó neutral. Donde abrió, ahí mismo cerró. El doji clásico simplemente nos dice lo mismo: abrió, rechazó al alza, luego encontró vendedores ahí, rechazó a la baja, encontró compradores, pum, y quedó terminando medio bajista, ok, terminó medio bajista. Lo mismo ese doji aquí nos dice lo mismo: rechazó a la baja, rechazó al alza y a lo último ganaron los compradores porque el precio subió un poquito. Eso nos está queriendo decir este doji. Lo mismo en los doji grandi, es la misma teoría, la misma explicación, sino que con mucho más cuerpo. Digamos, ese doji de aquí, ¿qué hizo? Abrió aquí, rechazó a la baja, no encontró demasiados vendedores, encontró más compradores acá en ese punto, rechazó al alza, acá encontró vendedores, pero no pudieron dominar demasiado y los compradores terminaron ganando, ¿sí me entienden? Pero viendo ese contexto y viendo todo eso, ¿qué nos quieren decir todas esas velas?
que hubo indecisión de ambas partes, que no pudieron controlar demasiado. Por ejemplo, el doji libélula nos está diciendo eso, ¿no? Que encontró vendedores en ese punto, terminó rechazando, pero no pudieron dominar demasiado. Lo mismo aquí, ¿sí? Entonces, por eso se dice que un doji es indecisión. Ya como podemos ver aquí, más adelante les voy a mostrar más ejemplos en el gráfico real. Aparte de eso, no hace parte de recordemos que ningún patrón de vela se analiza de manera aislada. Todo depende del contexto. ¿Ok? Les voy a explicar porque eso puede ser, bueno, vemos un doji e indecisión, ¿qué hacemos? Bueno, todo depende del contexto para poder tomar una decisión, si lo tomamos en continuidad, reversión o podemos esperar porque puede haber una pausa o un traslapamiento. Ya en las siguientes imágenes le explicaré un poquitico más. Bueno, aquí, ¿qué vemos? Aquí podemos tomar una especie de continuidad, un ejemplo. ¿Ya? Voy a ponérselos aquí, continuidad, continuidad. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos está diciendo el gráfico aquí? Imaginemos que venimos en una tendencia bajista, ¿no? Venimos en una tendencia bajista. Venimos en una tendencia bajista. Hubo una pausa, pero los compradores no están teniendo demasiada fuerza. ¿Ok? Los compradores no están teniendo demasiada fuerza y los vendedores siguen dominando con demasiada fuerza. Digamos que aquí hay un soporte. Aquí hay un soporte de resistencia. Y bueno, vemos demasiada fuerza, pero entonces estamos contra un soporte. ¿Qué hacemos? Esperamos, ¿no? Es lo más obvio. No podemos comprar porque hay demasiada fuerza bajista, entonces esperamos. ¿Y qué vemos? Que se nos crea un doji en esa parte. Que se nos crea un doji, digamos un doji clásico en esa parte. La explicación que estoy dando aquí aplica para todos los doji, ¿no? Digamos que nos crea un doji en esa parte. ¿Qué podemos sospechar? Que como hay demasiada fuerza, ese doji simplemente fue una pausa. Y si terminó bajista, mucho mejor. ¿Ok? Hay un soporte, recapitulemos. Hay un soporte, hay mucha fuerza, se nos crea un doji. ¿Qué significa eso? Un doji de continuidad. Esto es un doji de continuidad. Podríamos tomar una operación aquí a la baja. ¿Ok? Es mejor si ese doji, el cuerpo al menos logra romper con poquitico cuerpo el soporte. Más seguridad nos da, ¿no? Pero eso se lo explicaré más adelantico. Y en el backtesting, estén pendientes de los backtesting, porque ahí voy a ir explicando todo lo que voy enseñando en los videos, para que el trading es como un rompecabezas. Vamos aprendiendo ciertos patrones, cómo identificar una tendencia, ciertas cosas, y en el backtesting vamos armando rompecabezas para tomar nuestras decisiones. Entonces, pendiente que voy a mejorar el backtesting de una manera más dinámica para que ustedes comprendan mejor. Vamos a cambiar de forma de aprender. ¿Listo? Y también estén pendientes porque voy a estar subiendo todos los patrones, no, porque hay miles de millones de patrones, pero los más clásicos, los que más se repiten y los que más suelo usar y la mayoría de traders suelen usar. Entonces voy a enseñar uno por uno, así que pendiente. Bueno, digamos que hay demasiada fuerza, entonces si se crea un doji aquí que medio logre romper el soporte, que nos está diciendo que eso es un doji de continuidad. Podríamos tomar una operación aquí a la baja, ¿ok? Ya, así identificamos un doji de continuidad. ¿Cuándo nos puede ser un doji de reversión? Digamos que venimos en una tendencia bajista, como aquí, pero hay retrocesos muy seguidos. Retroceso, impulso,
retroceso, impulso, ¿ya? Este color rojo no ve muy bien. Entonces, tendencia bajista, retroceso, retroceso, impulso. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tenemos una tendencia saludable. Ya, entonces no hay demasiada fuerza, es una tendencia bajista, pero no tan fuerte. Y digamos, supongamos que aquí hay un soporte. Aquí hay un soporte. Entonces no vamos a operar a la baja porque estamos contra un soporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Fácil, esperar, esperar. ¿Qué hacemos? Esperar, ¿no? Porque vemos que venimos en un soporte. Entonces, que venimos en una tendencia saludable. Luego de esperar y vemos que se nos crea un doji, ¿ya? Preferiblemente alcista en esta parte, un doji, bueno, se oye horrible, digamos un doji preferiblemente alcista. Entonces decimos, bueno, aquí venimos en una tendencia saludable, patrón de vela, de pausa, de indecisión. ¿Qué podemos hacer? Tomar una operación aquí al alza. Ahí sería un patrón de continuidad. Tomamos una operación aquí y operación positiva, ¿ok? Ahí sería, aquí lo usaríamos de reversión. El ejemplo que estoy dando aplica para todos los tipos de doji, excepto los otros, los que les acabé de mostrar en la parte de acá. Esos de aquí, en ese tipo de contexto no los usen. Sí, esto es simplemente como una referencia que eso también se considera un doji, pero eso en lo personal y en el backtesting y de todos los errores y todo lo que he analizado, esto yo no los uso, ¿ya? Porque tienen demasiado cuerpo, entonces no se sabe al fin para dónde va a coger. Estos de acá sí los usé en los que les acabé de explicar, en los que los acabé de explicar para reversión y continuidad, ¿ok? De todas formas, en el backtesting vamos a ir hablando de todo eso, pendiente a los videos. Lo mismo para la tendencia alcista, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo, pero ustedes imagínense en el alcista mismo, fuerza, para no hacer el video tan largo, fuerza, los vendedores no están logrando dominar, y aquí hay un soporte, imaginémonos, aquí hay un soporte y se nos crea un doji, hagámoslos con el ejemplo de libélula, un doji libélula. Vemos que se nos crea un doji. ¿Por qué me enrío tanto? Un doji libélula. ¿Ya? Entonces estamos diciendo, ok, hay demasiada fuerza, y se nos crea ese patrón. ¿Ya? Ese patrón que nos está queriendo decir que podemos operar al alza. Otra cosa que también se me olvidó mencionar en esa parte de acá, en el tema de continuidad, es que si ese patrón se nos da en una tendencia fuerte y no hay ningún soporte, mucho mejor, ¿ok? Porque habiendo un soporte nos genera duda. Es mejor, es más, en lo personal, yo no uso un patrón doji, no lo opero en continuidad cuando hay un soporte cerca, ni cuando está por aquí. Cuando está aquí cerca no lo opero, ¿ya? Porque puede terminar el precio devolviéndose, ¿ya? Entonces es mejor usarlo, digamos que venimos fuerza bajista, se nos crea el doji,
Se nos crea el doji. Se nos crea el doji aquí, operamos a la baja, esperando que el precio baje, ¿ya? Se nos crea el doji. No tenemos nada que nos bloquee acá, no tenemos nada que nos bloquee acá, operamos al alza, ¿ya? Así se opera la continuidad. La reversión, que tenga una tendencia no tan fuerte, haya una zona de bloqueo, un soporte, se nos crea el doji, se nos crea el doji y operamos al alza, esperando una vela alcista, ¿ok? Ya le voy a mostrar eso en el gráfico. Por último, mostrarle el traslapamiento. ¿Cómo vemos un traslapamiento? Aquí vemos que vamos en un rango, ¿ok? En un rango. Vemos que el precio vemos que el precio sube, no puede crear bajo más bajo ni alto más bajo y llega de nuevo a nuestra resistencia. El precio baja, pero no del todo, sino que sube. No podemos tomar una reversión porque hace falta llenar el área. Entonces esperamos que el precio suba. Pero ¿qué hace? Nos crea un doji. No podemos operar aquí una reversión. ¿Por qué? Porque el precio no ha rellenado nuestra zona. ¿Ok? El precio no ha rellenado nuestra zona. El precio no ha rellenado nuestra zona. Esta es una zona, ¿no? Entonces esperamos. ¿Y qué pasa? Se nos crea un doji. Como todavía hace falta que llegue a nuestra zona, seguimos esperando. ¿Y qué pasa? Nos crea otro doji. Entonces ahí ya estamos diciendo, ok, aquí hay indecisión en toda esta área. No quieren ni subir, ni rellenar, ni romper, ni bajar. Entonces es mejor aquí esperar, no tomar ni reversión ni continuidad, porque estamos viendo indecisión bastante tiempo de ambas partes. ¿Ya? Entonces aquí es mejor esperar. Sí, entonces aquí mejor esperamos. ¿Por qué? Porque la siguiente vela también puede ser otro doji. ¿Ya? Otro doji. Voy esa semana o la otra semana voy a estar subiendo una estrategia con esto, ¿ok? Con este T, este era el T, ¿ok? Una estrategia que podemos usar aquí para tomar operativas o evitar errores, ¿ok? Una estrategia muy efectiva. Listo, pasemos al gráfico real. ¿Qué está diciendo el precio aquí? Que nos encontramos en un rango, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el precio no está pudiendo crear ni bajo más bajo ni alto más bajo, sino que está oscilando de un lado hacia otro, con diferentes tipos de velas. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, el precio baja, rebota, llega aquí, nos crea un doji en toda una zona de soporte y resistencia y podemos tomar una operación aquí al alza. ¿Ya? Porque nos está diciendo que aquí el precio no puede bajar, los vendedores no están pudiendo hacer nada y tomamos una operación aquí. Si tenemos confusión aquí, podríamos seguir esperando. ¿Por qué? Porque ya nos crea un segundo doji y esa vela de aquí, ¿qué puede ser? Otro doji, lo que le explicaba el T. Si vamos a tomar aquí una operación aquí al alza, tiene que ser lo más bajo posible, ¿ya? Aquí en este caso siguió subiendo, pero lo más probable es que más adelante les voy a mostrar que cuando vemos varios dojis de seguido, lo más probable es que las otras velas sean doji, porque hay indecisión. Ya, vemos, entonces seguimos viendo, vemos que el precio sí se cumple, sigue bajando. Esta zona aquí es súper ancha, esto lo voy a hablar en un video de soporte y resistencia. Esta zona es súper ancha, vemos que el precio sube y nos crea un doji neutral. Lindo ejemplo del doji neutral. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Que el precio no está ni para ningún lado, ni para ningún lado, ni nada de nada. Entonces esperamos. Un doji neutral con tipo de doji
lápida, ¿sí ven? Listo. Bueno, aquí lo mejor es esperar porque vemos demasiada fuerza alcista, y lo único que nos está bloqueando es una punta de mecha. Entonces aquí yo les recomendaría que no operen a la baja, aunque aquí se ganó, pero hay demasiada fuerza. Recuerden lo que hablábamos de continuidad y reversión. Digamos, si aquí no estuviera esa punta de mecha, digamos que esa punta de mecha no existiera aquí, entonces digamos, ok, un doji, operemos continuidad porque no hay ninguna zona de bloqueo, pero tampoco lo usamos de reversión porque hay una zona de bloqueo muy débil. Para mí esa zona es muy débil, solo una punta de mecha, así que no. Pasemos al siguiente ejemplo. Ok, aquí vean lo que un doji de continuidad, lo que yo les decía. Impulso alcista, los vendedores no están pudiendo dominar demasiado. Dos velas, una vela, dos velas, una vela, y el impulso es fuerte alcista. ¿Qué pasa? Nos crea un doji. ¿Qué podemos hacer? No hay ninguna zona de bloqueo aquí, ¿sí ven? No hay ninguna zona de bloqueo aquí. Si nos crea un doji, podemos operar al alza. ¿Ya? Vean lo que yo les decía acá. Vean, dos dojis, dos dojis, dos dojis. ¿Qué puede ser la otra vela? Una vela débil o otro doji. Velas, vean, la tercera es doji, la otra es débil. Tengan mucho cuidado. Listo, aquí vemos que también venimos en un rango, lo mismo, doji de reversión. Vemos que vamos en un rango. ¿Y qué pasa? Se nos crea un doji en esta zona. Un doji. Podemos operar aquí a la baja. ¿Ya? Aquí. Aquí no, perdón, me equivoqué. Porque acá no tenemos nada que nos esté bloqueando. Entonces es peligroso. Y aparte de eso es alcista. Y vemos que vamos en un pulso alcista. Aquí se ganó, pero aquí no tomen aquí, me equivoqué. Es aquí, en esta zona de aquí. Zona de bloqueo. Estamos en un rango. Podemos tomar una operación aquí a la baja. Eso es un impulso fuerte, pero estamos en un rango. Voy a hacer un video de los contextos de rango, de tendencia alcista, débil y todo eso. Así que voy a crear una playlist de solo eso. Por ahora estamos hablando de patrones de vela. Así que síganme para que aprendan todo el contexto y puedan ganar mucho dinero en el trading. Rango, operación a la baja. Seguimos con el otro ejemplo. Aquí ese es el ejemplo del tick que yo les decía, ¿ok? Vemos que vamos en una tendencia alcista, ¿no? Vamos en una tendencia alcista, retroceso, sube, retroceso, pulso alcista fuerte. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay una zona con cambio de polaridad, ¿ya? Hay una zona con cambio de polaridad. Entonces vemos que el precio sube, se regresa y nos crea un doji, dos doji. Entonces estamos diciendo, ok, hay demasiada indecisión. La tercera, que puede ser otro doji. Entonces aquí podemos usar una estrategia que voy a subir la semana que viene o en estos días. Decimos dos doji, velas débiles en una zona de compradores, porque vean que ese impulso aquí fue fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Operamos esa vela con el mejor punto de entrada. Aquí es bajista, pero si cogemos el mejor punto de entrada, entonces podemos entrar al alza, ¿ya? Eso es una idea de traslape, ¿ya? Está traslapado eso aquí, hay indecisión. Así que podemos esperar o aplicar las estrategias que les voy a mostrar. En sí, esto se suele dar en la EMA o en soporte y resistencia. Vean, muchachos, otro ejemplo para que les quede claro. Yo quiero que queden claro. Impulso bajista, retroceso, la EMA suena
sirve como soporte o resistencia, se nos crea un doji, podemos operar a la baja, porque venimos así, ya, doji, podemos operar a la baja, operación positiva ahí. Patrones de vela de reversión, aquí, por ejemplo aquí vean, impulso alcista fuerte, pulso alcista fuerte, se nos crea un doji, no tomamos reversión porque no estamos en un rango, todavía no sabemos si es en un rango, estamos en un retroceso. Entonces vemos que aquí hay una zona. ¿Vamos a operar a reversión? No, porque ese impulso es fuerte, vean que los vendedores no pudieron dominar. Entonces aquí es mejor esperar. Y tampoco operamos una continuidad porque esta zona es ancha. Esta zona es ancha, podríamos esperar que rellene, pero esta zona es ancha y podría reaccionar aquí o aquí o aquí. Entonces es mejor esperar. No operamos reversión ni continuidad. Continuidad no operamos, ¿por qué? Porque estamos bloqueados. Reversión no operamos porque la zona es ancha. Esta zona de soporte y resistencia es ancha. Entonces, eso lo voy a explicar en un video de soporte y resistencia. ¿Ya? Así que síganme. Ese es un ejemplo de los dojis, los otros. Vean, vela grande, aquí no nos dice nada. Una de las grandotas, este es un doji gigante. Ya. Más claro y ahí no puede ser. Otro doji gigantesco. Vean que aquí ya. Dojis, 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 doji neutral, doji gigante feo. Ya. Eso es un mercado, les quería mostrar, es un mercado horrible que es mejor no operarlo. ¿Por qué? Porque vemos indecisión aquí, indecisión aquí, indecisión aquí, indecisión acá. Entonces es mejor esperar. Ese mercado es mejor. Cierren el broker, váyanse y esperen unos minutos después y ya. Claro está que si a ti te gusta operar ese tipo de mercado y encuentras y creas una estrategia para ganar en ese tipo de mercado, está bien, no hay ningún problema. En lo personal, yo este tipo de mercado los evito porque hay bajo volumen, velas muy pequeñas, mucha indecisión, no sabemos si el precio va a bajar, si va a subir. Recordemos que los dojis son indecisión en el precio. Ya, aquí un ejemplo de traslape. Bueno, aquí yo apliqué la estrategia, yo eso lo operé hoy. La estrategia, vi esa vela débil, esa es la zona, ¿no? Impulso alcista, pero no rellenó. ¿Qué hice? Esperé. Vela débil, ¿ok? Entonces seguí esperando porque todavía no había rellenado nuestra zona, ni la había rota. Entonces vi otro doji. ¿Qué hice? Operé esta otra vela en el punto más alto y tomé una operación a la baja. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de vendedores muy fuerte, muy linda, una zona de vendedores y hay indecisión. Entonces esperaba que se creara otro doji y así fue, operación positiva. Muchos doji, traslape. Aquí por ejemplo podemos ver movimiento alcista, el precio se traslapa en esta zona, rompe, se traslapa, se regresa a la zona de soporte, nos crea un doji, podemos operar al alza, esperando al menos que llegue acá a esa zona. Y ya, bueno,